Con mucho gusto, desde los estudios de Trimax Media en Montevideo, Uruguay, y a través de la pantalla de BTV, iniciamos otro programa de Compromiso Salud. Doctor Bianco, ¿cómo anda? ¿Anda bien? Bienvenido. Muy bien. Y pronto para este programa. Un programa que va a tener características muy especiales. Hoy vamos a estar hablando de los 10 años del Convenio Marco para el Control de Tabaco en Uruguay. ¿Y por qué es un programa especial? Porque es algo que ha cubierto en forma especial este programa y del cual ustedes van a tener un resumen de los mejores momentos, por decirlo de alguna manera, los más sustanciales, los que más le van a aportar a ustedes con respecto a este tema, doctor. Exactamente. A lo que tú te refieres, Miguel, es que días atrás hubo en el Sindicato Médico del Uruguay, convocado por el Sindicato Médico del Uruguay, por el Centro de Investigación de la Epidemia de Tabaquismo, por la Federación Médica del Interior y la Sociedad Uruguaya de Tabacología, un evento para celebrar estos 10 años. Pero ahora en unos pocos días más, Miguel, estamos en el 31 de mayo, que es el Día Mundial Sin Tabaco, entonces una doble celebración, el hecho de los 10 años y el hecho del Día Mundial Sin Tabaco. Qué mejor colaboración, qué mejor prólogo y además teniendo a una figura médica como el doctor Eduardo Bianco a pocas horas de este día que el programa de hoy. Antes de presentarlo primero, les quiero dar las vías de comunicación. @saludcompromiso es nuestro Twitter, allí nos siguen, nos sugieren cosas o simplemente van a tener allí la frecuencia de nuestros programas, los links para poder ver una vez y otra vez o recomendar el programa porque esto queda obviamente en internet. Y nuestro correo electrónico es compromisosaludui@gmail.com. Vamos a ver y a escuchar en primer lugar al doctor Alfredo Toledo, hablando en nombre de la Fundación Salud Dr. Augusto Turén del Sindicato Médico del Uruguay, y también vamos a escuchar la palabra del doctor Jorge Kian, que habla en este caso como director general de salud. Es un gusto que esta casa hoy se engalane y podamos festejar 10 años de un éxito que no solo es nacional, sino que ha trascendido y es internacional. Y bueno, a veces no somos muy afectos a ver esa mitad del vaso que está lleno y siempre en ese estado hipercrítico que tenemos nos gusta saber que faltan hacer cosas, pero también hay que decir que en muy poquito tiempo, en tan solo 10 años, con muchos esfuerzos, porque sí, el Sindicato Médico del Uruguay y muchas de las personas que hoy están y que hoy ya no están con nosotros también, han sido cómplices en esta lucha que estuvimos dispuestos a dar. Si había una lucha que estábamos dispuestos a dar, era precisamente esta. Y bueno, hoy, 10 años después, se están viendo los resultados y vamos a trabajar, como decía el doctor Bianco, por supuesto, hoy también es de conmemoración, pero también un relanzamiento, un decir, ahora sí, también queremos ir por mucho más. Para la Fundación Salud, que es un espacio abierto que ha creado en estos últimos años el Sindicato Médico del Uruguay, es, repito, un honor estar acompañando esta iniciativa, seguir acompañando en los procesos que se vayan dando y en los procedimientos y en las actividades que se vayan dando, siempre teniendo en cuenta que el eje central de todo sistema de salud, de la salud, sigue siendo el paciente. Si hay una cosa que nos une a todos los que estamos aquí hoy, es que todos somos pacientes. De una u otra manera también somos actores en otras áreas, pero lo que sí somos todos es pacientes. Y allí está el conocimiento y allí está la fortaleza que tiene que tener un sistema, de poder entender hacia quiénes está yendo la salud, qué es lo que precisan, qué es lo que está faltando y cómo podrían ayudar. O sea que bueno, una vez más, bienvenidos. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. En nombre del Ministerio de Salud y del señor Ministro, les agradezco estar presentes acá, en esta que es mi casa, porque bueno, tengo muchos años de socio del Sindicato Médico del Uruguay y bueno, sentirme totalmente identificado con lo que ustedes hablaron, porque desde esta administración pensamos que la salud es un problema no del Ministerio de Salud, sino de todos nosotros, de todos los actores políticos, sociales, gremiales, etcétera. Bueno, y esto es una demostración muy clara de trabajar en conjunto con las organizaciones que se han ocupado tanto de este tema y que tan buenos resultados le ha traído al país. El otro día el doctor Abascal presentó en el Ministerio una encuesta sobre lo que había sucedido con los adolescentes entre los 13 y los 15 años con el hábito de fumar y el descenso notorio que ha habido en esta población.
seguramente los que ya tenemos muchos años no nos beneficiamos de estas políticas y bueno, yo sentía hoy cuando decían que hace 10 años del convenio marco y daban diferentes fechas, yo recordaba que hace 32 años dejé de fumar y que en mi época se consideraba socialmente bueno ser un fumador y el daño que hemos sufrido muchos de los que adoptamos esa política y la suerte que tenemos los que hemos podido dejar esta adicción que tantas vidas le cuesta al país. Y desde el Ministerio de Salud estamos fuertemente comprometidos en este momento con desarrollar políticas sanitarias que beneficien la salud de la población. Se está trabajando fuertemente en los objetivos sanitarios que tenemos, las enfermedades crónicas no transmisibles y entre ellas el sedentarismo, el tabaquismo, que contribuyen fuertemente a estas enfermedades que son las que matan más personas en nuestro país. Es un compromiso fuerte del Ministerio y se está trabajando fuertemente en esto y prontamente pensamos convocar al resto de la sociedad para informarle de nuestros planes y para nutrirnos de las ideas de la sociedad para mejorar la calidad de estos planes en los cuales están trabajando técnicos no solo del Ministerio, sino de varios colectivos, entre ellos las cátedras de la Facultad de Medicina y otros colectivos más. Con respecto al tabaco, hay lineamientos muy claros que esta administración quiere tener. Le agradezco a Jael que me los proporcionó en forma escrita porque yo seguramente no los iba a recordar realmente como son. Y esta administración entonces quiere hacer campañas de educación focalizadas fundamentalmente en jóvenes para apostar a tener una nueva generación sin fumadores. (0800-8189), ustedes lo vieron en pantalla, línea gratuita para llamar a Gremca. Afiliate a Gremca, la salud a tu alcance. Es un programa diferente hoy en el que estamos repasando estos 10 años del convenio marco para el control de tabaco en Uruguay, una actividad que tuvo lugar hace muy pocos días y que seguimos repasando, doctor. Exactamente. Ahora vamos a comenzar con la exposición del doctor Miguel Asqueta, vicepresidente del Centro de Investigación de la Epidemia de Tabaquismo del Uruguay y que es parlamentario en el periodo de aprobación de la ley. Como verán ustedes, una conferencia de 2 horas tuvimos que tomar los segmentos más importantes, pero queremos compartirlos con ustedes. Vamos a hablar en lo posible, hacer un compendio de estos 10 años del convenio marco para el control de tabaco en Uruguay, que comenzó a regirse el 27 de febrero del 2005, 2 días antes que comenzara la histórica legislatura 2005-2010. Para nosotros, para Uruguay, ser optimista era muy difícil. Uruguay, en esos años, principios de este siglo, al año 2000, 2001, 2002, 2003, uno de los países latinoamericanos con más alto consumo de tabaco. 1/3 de la población adulta era fumadora, el 32,5% era fumadora en el año 2003. Tenía uno de los mayores grados de contaminación de los ambientes cerrados con humo de tabaco y tenía uno de los mayores grados de exposición de sus jóvenes al humo de tabaco, solo superado por 1 o 2 países de nuestra América Latina. Normalmente con Argentina y con Chile compartíamos estas espantosas cifras, hay pautas culturales y de consumo muy similares en estos países. Era muy difícil ser optimista. Y por ello es que en aquel año 99 la Asamblea Mundial de la Salud decide estudiar la forma que entre todos los estados creen un convenio. El convenio en tiempo récord, en 4 años, del 99 al 2003, para crear un instrumento jurídico internacional, multilateral y vinculante que da un nuevo enfoque en cooperación internacional en salud. Usa un marco legal global para una epidemia sanitaria universal. El convenio marco que se aprueba en la Asamblea Mundial del año 2003 y que es ratificado en Uruguay en el año 2004 es el primer tratado de salud pública en la historia de la Organización Mundial de la Salud y aún no se ha dado un segundo. Este convenio se basa en 4 pilares.
prevenir la iniciación, así como promover la cesación. Dos pilares absolutamente fundamentales. La industria tabacalera, a quien hay que regular los productos de tabaco. La industria tabacalera está en forma absolutamente contraria a nosotros, tratando de estimular la iniciación con cada una de sus estrategias, y lo de promover la cesación, por supuesto, es un elemento clave, porque si el fumador es un adicto, si no promovemos su cesación y si no lo ayudamos, va a ser muy difícil salir de esas garras. Y por supuesto, un gran pilar que es proteger de la exposición al humo de tabaco ajeno a quienes, sea el niño en el vientre de su madre, sea la persona que está en un lugar de trabajo, sea quien comparte en nuestro sitio, no tenga por qué afectarse por este flagelo. Pero a partir del año 2004-2005 es cuando se comienza a cambiar el viento, y a partir del año 2005, con el convenio marco aprobado ese 27 de febrero, con un periodo que se inició ese 1 de marzo, hubo cambios realmente notables. En mayo de ese año, el presidente Vázquez emite 5 decretos, 4 de ellos estaban dirigidos realmente a dar un cambio, una virazón. En un corto lapso de tiempo, de mayo a septiembre, es cuando el Poder Ejecutivo emite el decreto que convierte al Uruguay libre de humo de tabaco a partir del 1 de marzo del año 2006, con todos sus espacios cerrados, ámbitos laborales, de trabajo, de estudio, de convivencia y demás, libres de humo de tabaco. Uruguay, primer país libre de humo de tabaco en las Américas, uno de los primeros del mundo, a partir del 1 de marzo del 2006. Luego, entre el 2007 y 2008, se procesa el tratamiento legislativo de lo que fue la ley 18.256, una ley integral donde se reafirman muchos de estos conceptos y quedan plasmados en el texto la posibilidad de que las imágenes sean del 50% o más, lo cual hizo que en el año 2009 el Ministerio de Salud Pública estableciera un 80% de tamaño de las advertencias sanitarias, uno de los métodos más efectivos en los momentos que la industria tabacalera tenía severamente limitada su publicidad, su propaganda, su promoción. La cajetilla era su principal arma de marketing. Todo esto obviamente generó en una de las principales multinacionales tabacaleras una respuesta que quiso ser una bofetada al control de tabaco. El país, a raíz del litigio que entabla Philip Morris el 19 de febrero del año 2010, ¿saben por qué le digo la fecha? Porque fue en esos 15 días entre que el país ingresa una nueva Cámara y un nuevo gobierno. Fue muy inteligente, los abogados de Philip Morris presentaron en un momento donde institucionalmente iba a haber un nuevo presidente, iba a haber un nuevo parlamento, iba a haber nuevos actores, y se produce un enlentecimiento en las políticas, a nuestro entender, en parte por lo que había generado el litigio de Philip Morris por Uruguay, y un quietismo importante tanto desde el Ejecutivo como del Legislativo uruguayo. Y vamos solo a detallarles algunos de los elementos principales, como los ambientes 100% libres de humo, como ustedes pueden ver en la imagen animada. Luego, en 2006, diferentes países de Latinoamérica fueron avanzando en estas medidas. Y como ven hoy, por suerte, esa mancha de aceite latinoamericana ha convertido a casi toda Latinoamérica en libre de humo de tabaco. Advertencias sanitarias, Brasil fue el precursor, luego Venezuela, luego Panamá y Costa Rica con Uruguay, y cuando Uruguay salta al 80% en las imágenes, se convierte en el país con imágenes y advertencias más grandes del mundo, y por fortuna esta mancha también está avanzando en nuestra Latinoamérica. ¿Qué impacto han tenido las medidas en Uruguay? Se lo refería al pasar y ahora solo vamos a verlo. Este muñequito tan simpático nos dice que nosotros, en el estudio culminado en el 2008, publicado en Tobacco Control, fuimos el segundo país del mundo con mejor aire. Solo 18 partículas, microgramos por metro cúbico de las partículas menores a 2,5 micros. El segundo. Pero viene al caso que 3 años antes éramos de los peores países. Tenemos 210, 215 partículas por metro cúbico, y nos convertimos en los países con mayor contaminación, o sea que hubo una evolución notoria. Consumo anual de cigarrillos en descenso, prevalencia de adultos en descenso, aquí dice 2011, prevalencia de jóvenes en descenso, le vamos a mostrar algún número ahora. El impacto en adolescentes ha sido brutal. En el año 2001 fumaba casi el mismo número de adolescentes que de adultos. En el año 2014 fuma el 9,2% de los adolescentes escolarizados, según la encuesta que realiza la Junta Nacional de Drogas. En médicos uruguayos, los médicos que no somos ejemplo de nada, menos ejemplo éramos en esto. Fumaba el 27% de los médicos del año 2001, unos puntitos por debajo de la población general. Por fortuna, entre las políticas integrales, más la mayor conciencia que han tomado los colegas médicos, solo fuma el 9,8% en encuesta del 2011. Esto ha sido una de las
de las, vamos a llamarle vedette, si ustedes me permiten. Cuando el estudio encabezado por el doctor Sandoya demuestra que en Uruguay disminuyó el 22% el ingreso hospitalario por infarto agudo de miocardio a los 2 años de haberse puesto en vigor el Uruguay libre de humo y tabaco, realmente este estudio, que por supuesto fue publicado en revista Tobacco Control y ha dado la vuelta al mundo en congresos de cardiología, de tabaco y demás, demuestra los principales impactos de lo sanitario. Pero acá hay otro que nos va a importar a casi todos, menos a Mirta, que vive en México, a Ricardo, que vive en México, creo que los demás vivimos en el Uruguay. Para los uruguayos, saber que recaudamos 84 millones de dólares en el año 2004-2005 y en el año 2010-2011 recaudamos 318 millones de dólares por los impuestos al tabaco como recaudación fiscal, nos va a importar mucho, porque gran parte de estos dineros también podrían usarse en el propio control de tabaco. Si no cumplimos el artículo 5.2 de esta Biblia con la que estamos siempre encima, el Convenio Marco para el Control de Tabaco, que es crear un mecanismo de coordinación nacional para el control de tabaco, de integración intersectorial y participación de sociedad civil y academia, no vamos a poder combatir eficazmente el contrabando. Por ejemplo, no vamos a poder establecer políticas interministeriales, intergubernamentales, por ejemplo, aplicar el artículo 5.3 y sus directrices. El artículo 5.3 habla de la interferencia de la industria tabacalera y de los irreconciliables intereses entre la industria tabacalera y quienes propugnamos políticas para mejorar la salud pública de todos. Tenemos que tener una estrategia nacional de precios e impuestos que siga las directrices del artículo 6 recientemente adoptadas en la conferencia de las partes que se realizó en Moscú, en Rusia, de lo cual va a hablar el economista Curti. ¿Qué nos falta por cumplir? Consolidar y profundizar la estrategia ambientes libres de humo y tabaco. Artículo 11 de advertencias sanitarias. Hay que seguir avanzando. Nuestro siguiente desafío es el empaquetado plano. Ya lo tiene Australia, lo están adoptando otros países. Por supuesto, la industria tabacalera está yendo contra todos ellos. En el artículo 12, comunicación, educación, concientización del público. En parte está mejorando y tenemos que desarrollar estrategias de comunicación a largo plazo financiadas. En publicidad, por fortuna, tenemos la ley de prohibición total, debemos fiscalizarse el cumplimiento de la prohibición. En el artículo 15 tenemos el protocolo de comercio ilícito, Uruguay lo tiene ratificado por ley, otro de los orgullos nuestros. Debemos hacer mucho en nuestro país para coordinar las acciones entre todos los que tienen que ver y que no sea sobre los hombros de los aduaneros que le caigan todos los palos, porque lo vivimos en los foros internacionales. Debemos muchísimo, pero muchísimo mejor en Uruguay coordinar acciones con la policía, policías de fronteras, con reparticiones del Estado que deben actuar y colaborar con los esfuerzos que se vienen realizando desde las aduanas. Y están trabajando a nivel internacional en el artículo 19. Muchísimas gracias. Presenta este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Recuerden que Aliviol Sport tiene una solución para cada dolor y que ustedes pueden entrar en facebook.com/Aliviol Sport y participar en promociones y sorteos en la web. Para antes y después de hacer deportes, Aliviol Sport hay que pedirlo en su farmacia y chao dolores. Seguimos repasando este momento especial, este evento, este encuentro, 10 años del Convenio Marco para el Control del Tabaco en Uruguay. Y a continuación entonces seguimos con las conferencias o los segmentos de conferencias de la doctora Elba Esteves de la Sociedad Uruguaya de Tabacología, que nos va a hablar de la Estrategia Nacional de Tratamiento de Tabaquismo e inmediatamente el economista Dardo Curti, que nos habla de los aspectos económicos del tabaco, qué ha pasado con los impuestos, la recaudación, el contrabando de productos de tabaco. Yo voy a hablar de la Estrategia Nacional de Promoción de la Cesación del Consumo y del Tratamiento del Tabaquismo. Todo esto lleva a una reducción de la prevalencia del consumo de tabaco. Pero este no es un objetivo en sí mismo, en realidad este es un medio. La disminución de la prevalencia del consumo de tabaco es la forma de evitar las muertes que están previstas para las próximas décadas como consecuencia del consumo de esta droga. Y Uruguay se ha comprometido fuertemente a disminuir estas muertes. Por supuesto que
en el propio convenio marco, Uruguay se comprometió a través del artículo 14 y de sus directrices a disminuir el consumo de tabaco, fomentando la cesación y estimulando el tratamiento. En las directrices del artículo 14 se establece dos medidas particularmente importantes, que es la creación de una estrategia nacional para el abandono del consumo de tabaco y para estimular el tratamiento de la adicción, que estaría dirigida sobre todo a los decisores políticos y a quienes financian las políticas y en particular lo que tiene que ver con la disminución del consumo. Y por otro lado, la creación de guías de práctica clínica. Nuestro país, a través del Sistema Nacional Integrado de Salud, asumió el compromiso de brindar a toda la población la mayor accesibilidad a los servicios de salud. Y esto incluye el tratamiento de las adicciones, incluye particularmente también el tratamiento del tabaquismo. Y la Estrategia Nacional de Cesación de Consumo de Tabaco, aprobada, firmada por la ministra Muñoz en el año pasado, es el gran compromiso que tenemos ahora enfrente. Esta estrategia recién está en etapa de elaboración de sus planes de aplicación, pero implica una serie de medidas que fueron elaboradas no a nuestro antojo de quienes participamos en su elaboración, sino que fueron medidas basadas en la evidencia de estrategias y de distintos aspectos demostradamente efectivos para promover la cesación, que incluye esta estrategia. Esta estrategia tiene 7 objetivos principales. Por un lado, mejorar la legislación referente a lo que tiene que ver con cesación, pero faltan aspectos con respecto a cesación, con lo que tiene que ver con la accesibilidad, con la financiación, el sostenimiento en el tiempo. Tenemos muchos aspectos a mejorar en esta área. Por supuesto que esta no es la única medida para lograr el control de esta epidemia, pero sí es una medida fundamental y en la que todavía tenemos muchas cosas pendientes. Gracias. Aquí el mensaje es muy simple. Entre 2005 y 2010 tenemos una caída en el consumo, una caída muy relevante, y estamos aquí hablando de cigarrillos. Como pueden ver, este es el valor de 2004 y este es el valor de 2010. ¿Sí? Es decir, claramente el consumo cayó. Acá teníamos más de 200 millones de cajillas anuales. Acá tenemos 111.6 millones de cajillas anuales. La caída es muy notoria. Y los puntitos rojos son el precio, ¿sí? Que está representado en este eje. El precio fue en aumento. El comportamiento típico de la demanda que se aplica a cualquier producto, obviamente que al tabaco también. Sube el precio, baja la cantidad demandada, ¿sí? Eduardo lo comentó hoy, es la medida costo efectiva más importante. Es más, el 80% de la caída en el consumo se explica por el aumento en el precio, ¿sí? Y el aumento en el precio ocurrió porque Uruguay en ese periodo aumentó el impuesto. El impuesto está puesto aquí, es esta línea rojita, que sería, digamos, la primera parte de la barrita. La barrita es el precio, hasta lo rojo es el impuesto. Subimos el impuesto, subió el precio, bajó el consumo, de tapa del libro de microeconomía. ¿Qué pasó de 2010 a 2015? ¿Sí? Bueno, simplemente que el impuesto no aumentó. El impuesto no aumentó, es más, cayó. Porque como el impuesto está en términos fijos, en pesos nominales, fue erosionado por la inflación, cayó el impuesto, cayó el precio. Lo podemos ver aquí, el impuesto comenzó a desandar. El resultado, ¿sí?, es que se estancó la caída que se venía dando en el consumo. Inclusive, en el último año, 2014, tenemos un pequeño aumento si lo comparo con 2013 y si lo comparo con 2010. Es decir, que fuimos para atrás. Evidentemente que tenemos dos periodos marcados, 2005-2010, un periodo, diría, de avance, de éxito, y 2010-2015, un periodo de retroceso. Los argumentos dados para no aumentar los impuestos fueron que había contrabando o había peligro de contrabando y que, bueno, había un pequeño efecto en la inflación. Bueno, con tabaco Armar, que es el otro producto que se vende en Uruguay, pasa algo similar.
Acá tenemos una gráfica que resume lo anterior. Acá tenemos tabaco consumido simplemente, sumando tabaco a armar y cigarrillos. Y la primera gráfica muestra lo que comentaba hoy. Tenemos la caída en el consumo, estamos sumando cigarrillos y tabaco a armar. Esto es 2004, esto es 2010. Y aumentó el precio, bajó la cantidad, que fue lo que vimos hoy con cigarrillos, y evidentemente el segundo periodo, 2010-2014, tenemos que el precio ha venido descendiendo debido a la inflación, en tanto el impuesto no ha aumentado y el consumo se ha estabilizado en todo este último quinquenio. Evidentemente que es un periodo de total estancamiento. Aquí es un ejercicio de evaluación de la política, es muy sencilla la idea, es comparar lo que ocurrió efectivamente con lo que hubiera ocurrido si no hubiéramos tomado ninguna medida. Ni medidas de aumento de impuestos, ni el resto de las medidas, pictogramas, ambientes libres, prohibición de publicidad, promoción y patrocinio, etc. ¿Sí? Esto es cigarrillos. La línea roja es lo que pasó efectivamente con el consumo de cigarrillos. La línea verde es o representa lo que hubiera pasado si no hubiese habido aumento de impuestos. O sea, el modelo dice, bueno, le pedimos al modelo que corra, ¿qué pasa si no hubiéramos aumentado los impuestos ni los precios? La respuesta del modelo es, este hubiera sido el consumo. Y si no hubiéramos además aplicado el resto de las medidas, el consumo hubiera sido la línea en gris. ¿Sí? Para cuantificar la efectividad de la política, uno mide la distancia vertical, y lo que dice la distancia vertical es que casi el 64% digamos, de consumo fue lo que se evitó. Es decir, hubiese habido un 64% más de consumo de cigarrillos de no haberse aplicado ninguna medida. El 80% de la diferencia la explica el aumento de impuestos. Un poco lo que comentaba Eduardo hace un ratito. Evidentemente que la política en el periodo 2005-2010 fue sumamente efectiva y claramente acá tenemos una evaluación de impacto de esto y muestra, ¿verdad?, que la política logró resultados realmente muy importantes. La pregunta que uno se hace es ¿qué pasó? ¿Por qué perdimos 5 años que evidentemente no los recuperamos, ¿sí? Y con un impacto sanitario muy, muy fuerte? Bueno, la respuesta es esta un poco, ¿no? La industria estuvo haciendo su juego, el juego que hace habitualmente, lo que llamamos interferencia de la industria en los medios de prensa, y hubo una campaña en los últimos años, fue muy clara si uno revisa la prensa y ve los titulares, en donde se alertaba de que el contrabando aumentaba, de que se venía el contrabando, o sea, sistemático, digamos, ¿no? Si uno se toma el trabajo de ver los titulares, ve que eso fue evidentemente el producto de una campaña muy exitosa, diría por otra parte, y realmente ese cuco logró detener a quienes toman decisiones para dejar de aumentar impuestos y adoptar las medidas pertinentes. Aquí tenemos un ejemplo. Este titular, ¿verdad?, claramente habla de que el consumo de tabaco formal creció, o sea que las medidas aparentemente nunca fueron exitosas, pero que además el contrabando gana terreno, ¿sí? Esto sin ninguna evidencia, porque realmente simplemente son citas, o muy generales, o de cosas, pero no hay un fundamento fuerte empírico por detrás. Nosotros hemos presentado reiteradamente a las autoridades Jorge aquí está presente, de aduanas y del Ministerio de Economía y Finanzas, y también por supuesto al Ministerio de Salud en su momento, sobre lo que estaba ocurriendo en el mercado de tabaco, y lo que estaba ocurriendo era aproximadamente esto que está aquí. Esta gráfica se inicia en el año 99 hasta el 2014. La parte azul es el consumo legal, que como ven ha venido descendiendo, fue lo que vimos anteriormente, y la parte roja es el consumo del mercado ilegal. Los datos de la parte roja son de Euromonitor y los datos de la parte azul son datos del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿sí?, de la DGI. Lo que muestra esto, si uno combina la información de ambas fuentes, aclaro que los datos de Euromonitor de 2013 y 2014 en realidad son proyectados por nosotros en base a los anteriores. Lo que aparece acá es que el mercado se achicó,
pero se achicó la parte legal fundamentalmente. Es decir, el sector legal de cigarrillos fue el que realmente sintió el impacto del aumento de impuestos y obviamente ahí es donde tuvimos la caída en el consumo. ¿Qué pasa? Que cuando uno va al porcentaje que ocupa el mercado ilegal en el total del mercado, aumenta. Porque obviamente, como la parte legal se está achicando, el mercado global se está achicando y como participación del sector ilegal en el total del mercado aumenta. Pero porque disminuyó el legal, no porque haya aumentado las cajillas vendidas ilegales. ¿Se entiende el punto? Evidentemente que la política de control de tabaco es una política de salud pública, pero esa política tiene aspectos económicos relevantes, ¿sí? Uno de ellos es que el aumento de impuestos mejora la recaudación. Poco lo mostraba Miguel hoy, yo no quise redundar en eso, pero la recaudación de impuestos se duplicó en términos reales, se triplicó en dólares, ¿sí? Hay un efecto muy positivo cuando se suben los impuestos y si hoy los aumentamos, sin duda alguna que eso volverá a ocurrir. Es llamativo que no haya una preocupación del lado fiscal de los enormes costos que la epidemia tiene. Solo para dar una idea de magnitudes, ¿sí? Si hacemos una regla de 3 con Chile, los costos en Uruguay de la epidemia deberían rondar los 1.350 millones de dólares anuales, costos directos e indirectos. Una idea de lo grave que implica esto para toda la población, la carga económica que supone, ¿sí? Es realmente muy importante. Y evidentemente que es una política, la de control de tabaco, que debe proteger los derechos humanos básicos, que es el derecho a la vida y al crecimiento saludable de las personas. En suma, es una política que debe de promover el desarrollo económico y social, el desarrollo del potencial de las personas. Bueno, por último, para ir redondeando, nos quedan, yo diría que 3 herramientas básicas en Uruguay a aplicar en los próximos años, que son sin duda alguna las 3 que me permitirán reducir el consumo y la prevalencia. La doctora Esteves acaba de adelantar una, que es obviamente la cesación. Sin duda alguna que la cesación, y yo diría que eso a futuro va a ser muy relevante, ¿sí? Eso implica que hay que fondear ese tipo de política, es decir, hay que asignarle recursos. Es una de las 3 que creo que es muy importante. Las otras 2 tienen que ver con el área económica. Y en ese sentido, el Ministerio de Economía creo que debería estar fuertemente involucrado en esta política. Una es la implementación del protocolo de comercio ilícito, todo un desafío para el país. Aquí tenemos un representante de aduanas y ellos sin duda alguna que jugarán un papel clave en todo eso. Y la otra área es implementar no aumentos de impuestos. Los aumentos de impuestos aislados no sirven, es lo que nos pasó en el periodo anterior. Sí, bajamos el consumo, pero no fue sostenible. Para que sea sostenible, lo que requerimos evidentemente es una política que implica tomar un enorme número de medidas. Y no solamente eso, ¿sí? La política debe o implica un monitoreo permanente del mercado, ¿sí? Un conjunto muy importante de cambios en la normativa tributaria. Evidentemente que hay que dedicar parte del impuesto a financiar programas y medidas de control de tabaco. Yo nombraría 3 o 4. Los programas de cesación, evidentemente que es uno de ellos. Implementar el protocolo es otro aspecto que hay que financiar, ¿sí? Promover la investigación es otro elemento clave en todo esto, es lo que nos permite conocer lo que está ocurriendo y promover medidas inteligentes, ¿sí? Y me animaría a decir que ya ir pensando en financiar las enfermedades, la lucha contra las enfermedades no transmisibles. Habría que sacar el tabaco dentro de la inflación objetivo del Banco Central, es una medida bastante razonable. Francia la tuvo hasta que comenzó en el euro, en el 2001, se podría perfectamente hacer y entonces nadie podría decir que habría un efecto en la inflación. Y por último, una advertencia que es sanitaria y es que ya está en marcha una campaña nuevamente para impedir el aumento de impuestos. Este titular de hace poco del Observador, creo que era, claramente dice que el gobierno estaría atado de manos para aumentar impuestos. Claramente es falso, porque la discusión pública que hay sobre eso tiene que ver con el tema de las cuentas fiscales. Y aquí no estamos hablando de las cuentas fiscales, acá estamos hablando de salud pública, ¿sí? Estamos hablando de la salud de la población y de derechos humanos básicos.
Es decir, aquí hay un intento claro por mezclar los temas, por confundir a la opinión pública y por generarle problemas a quienes toman decisiones. No quería dejar pasar esto porque entiendo que si se repite lo del quinquenio pasado, podemos tener otro lustro perdido. Y evidentemente que la voluntad política es tener un lustro ganado. Creo que no hay nada mejor que para celebrar lo que son 10 años de convenio marco. Muchas gracias. Presentó este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. ¿Se ha hecho mucho o no se ha hecho mucho? Yo creo que se ha avanzado bastante, pero seguramente ¿qué hay que hacer para el futuro, doctor? Y le tocó su turno en este simposio, en este encuentro, en este seminario, de hablar del futuro del control del tabaco. Porque si uno quiere avanzar, tiene que poner un objetivo y un tiempo para alcanzar ese objetivo. Y eso es lo que nos está faltando en Uruguay, porque hemos hecho cosas, pero ¿a dónde queremos llegar? ¿Cuándo queremos llegar? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Ese es el tema de la conferencia. Y nos está pasando además porque Uruguay ha sido pionero en esto, porque a veces la Organización Mundial de la Salud pone parámetros y tiempos y metas. En este caso capaz que Uruguay da un paso al frente. En este momento vamos a repasar parte de la exposición del doctor Eduardo Bianco. Yo lo que quiero decir, y para el cierre de esta actividad de nuestra parte, es hacia dónde tenemos que ir en Uruguay en el futuro del control del tabaco y cómo se relaciona esto con el nuevo desafío que el mundo enfrenta, que es el control de las enfermedades no transmisibles. Está claro por todo lo que se habló que es un problema serio para el país. No solo en lo sanitario, el último informe del año pasado, y Ana Lorenzo me puede corregir, son 6.300 muertes por año que nos causa cuando consideramos más que las enfermedades básicas. Pero el costo económico que lo mencionó, una estimación conservadora, una extrapolación, estaríamos perdiendo alrededor de $1.000 millones por año. $1.000 millones por año estaríamos perdiendo por la epidemia de tabaquismo que afecta más a los pobres. Y Uruguay ha hecho enormes avances muy significativos, pero nos ha faltado algo. No hemos fijado una meta y no hemos fijado una fecha. ¿A dónde queremos llegar y cuándo? Y eso es fundamental. Cuando uno quiere tener un resultado en salud, debe fijar metas. El Plan de Acción Mundial de las Enfermedades No Transmisibles nos pide que para el 2015 fijemos un plan de acción multisectorial, no ya solo del Ministerio de Salud, para alcanzar las metas, que se plantean una reducción del 30% del tabaquismo. Hay 4 factores de riesgo: tabaco, uso nocivo de alcohol, inactividad física, dieta malsana, que son responsables de 2/3 de estas muertes anticipadas por enfermedades no transmisibles, que son la primer causa de muerte y discapacidad en Uruguay. La revista The Lancet, que es una de las publicaciones médicas más importantes, acaba de presentar en marzo una serie de trabajos que analizan si aplicando las metas que la ONU y la OMS se han planteado para las enfermedades no transmisibles, entre ellas la reducción del 30% del consumo de tabaco, la reducción del 10% en consumo de alcohol, el 25% de reducción en hipertensión arterial, frenar la diabetes y frenar la obesidad. El análisis de este trabajo nos muestra que podemos llegar al 25% de reducción a nivel mundial solo si la estrategia en tabaco es aún más agresiva. No alcanza un 30%, se requiere un 50% y la de este lado dice que las medidas hay que tomarlas ya. O sea, ser más agresivos en prevalencia y ser inmediatos en aplicar. Por eso hay que aplicar estas metas ya, en estos 5 años,
2015, 2020 es donde tenemos que actuar. ¿A dónde apuntan los otros países? Los que están en avanzada, y nosotros no somos menos que ellos. Singapur no va a vender más cigarrillos a los nacidos en el 2000, y Finlandia y el estado de Tasmania de Australia van en esa línea. Nueva Zelanda, con un plan, se plantea un 5% de prevalencia en población general al 2025. Se estima, y esto por la gente del Citigroup, que en el 2028 el problema de tabaco va a desaparecer en Suecia y en 2030 en Australia. ¿Y en América qué está pasando? Brasil en los últimos 20 años ha bajado de 30 y pico % a 15% de la prevalencia general, y Panamá, que tenía similar, y Panamá hoy es el líder de control de tabaco en la región, ha alcanzado el 6%. ¿Qué metas nos debemos fijar? Nosotros, como sociedad civil, le estamos planteando al Estado uruguayo alcanzar para el año entre 2025 y 2030 algo similar a lo de Nueva Zelanda, con el cual tenemos mucho de similar, un 5% de prevalencia en población general, con un casi 0% de inicio adolescente. No estamos tan lejos de eso. Debemos acelerar la aplicación del convenio marco, integrando el convenio marco y el control de la CNC, el NT, en los planes nacionales de salud y desarrollo, desarrollando un trabajo multisectorial de todo el gobierno, desarrollando este año un plan de acción con metas para 2000 y 2025, aplicando una estrategia nacional de impuestos al tabaco con objetivo de salud pública, financiando las acciones con dinero del impuesto y con el licenciamiento de los minoristas. Tenemos que licenciar los minoristas y de esa manera los podemos regular. El que no cumple, se le quita la licencia para vender productos de tabaco. Aplicar el empaquetado plano, aplicar el protocolo del comercio ilícito, aplicar una regulación que impida que la industria tabacalera sigue, como hasta el día de hoy, interfiriendo con las políticas de control del tabaco, y desarrollar, como dijo la doctora Esteves, una herramienta una estrategia de apoyo a la cesación de tabaquismo, o sea, aplicar lo que ya hemos aprobado. Y eso es el mensaje que nosotros queremos darle. Usted sabe, doctor, que cuando hay inteligencia y pasión a mí me gusta, o sea que lo felicito por su trabajo de todos estos años, por esta exposición que cierra la presentación que hemos querido tener en este programa de hoy de este seminario, este simposio, 10 años del convenio marco para el control del tabaco en Uruguay. No, sin ninguna duda es un evento en el cual todos juntos trabajando hemos obtenido cosas, pero hay mucho por hacer en nuestro país todavía. Recuerden nuestras vías de comunicación, nuestro Twitter @saludcompromiso, nuestro mail compromisosaludui@gmail.com. Y la semana que viene, como siempre, desde los estudios de Trimax Media en la pantalla de BTV, lo espero, doctor. ¿Cómo no? Y a ustedes también. Que pasen bien.